Hola, este es el segundo episodio. Estamos en el segundo episodio de esta serie de YouTube que está inspirada o basada o la estoy usando para hablar de lo que significa la transformación, el crecer, el mudarte de casa, entre otras cosas. Para quienes no me conocen, soy Luis Eseña, tengo 25 años y hace un poco más de un año me mudé de ciudad y ha sido el proceso más transformador y que más me ha hecho crecer y que más me ha hecho aprender de mi vida. Y escribí un libro sobre todo esto. En el video pasado vimos un poco sobre la introducción, sobre qué me inspiró a hacer esto, porque lo hice un poco de mi historia, de mi recorrido como artista para llegar hasta acá. Y el día de hoy toca comenzar realmente el libro con el primer capítulo. Recuerdo que había dicho que todavía había capítulos que no había yo terminado. De hecho, ni he empezado a escribir. Y todavía están sin escribirse, pero por lo menos, y qué bueno, que el primer capítulo sí estaba escrito ya. Este primer capítulo se llama Blanca Palomita. La dinámica de estos videos es que yo voy a leer lo que escribí meses atrás y como reaccionar en vivo a lo que estoy leyendo. Porque la verdad es que ya estoy en otro lugar muy distinto del cual escribí estas cosas. Entonces me emociona mucho saber cómo tener la perspectiva un poco de lo que crecí y quién soy ahora. Y ya, entonces sin más, comencemos. Esta tacita de café es de uno de mis cafés favoritos en Mexicali. Se llama Molú. Y son de esas cosas que uno hace como para mantenerse cerquita de casa. Y me gusta mucho porque dice Find your light. Encuentra tu luz. Blanca Palomita. Primer capítulo. Mi mejor amiga en algún momento me mencionó que ella tenía un miedo sobre nuestra mudanza. Ella temía que una vez que nos viniéramos a vivir juntos a hacer lo mismo, comenzaríamos a distanciarnos porque íbamos a hacer competencia. Y yo no tengo muy buena experiencia con la competencia. Venía de recién haber terminado una relación de 4 años con un chico. Le pondremos Diego. Diego y yo nos conocimos en Tinder. Entre paréntesis, mal comienzo desde ahí. Quedamos de vernos para salir de antro. Entre paréntesis, red flag. Y la noche terminó con ambos muy borrachos, besándonos. Y él, muy insistente, preguntando si nos íbamos a volver a ver. No negaré que el deseo que él expresaba por mí alimentaba mucho mi ego. Creo que en realidad ese fue el mal comienzo. En fin, Diego era un chico que a mis ojos tenía todo lo que yo quería. Y por eso yo lo admiraba mucho y me gustaba mucho estar con él y aprenderle todo lo que pudiera. Pero llegó el punto en el que comencé a sentir que éramos competencia. Que yo tenía que ser igual o más que él en todo. Y eso se desembocó en una relación muy dañina para ambos, entre muchas otras cosas. Mi mejor amiga, le pondremos Andrea. Ay no, Andrea es un nombre muy general. Le pondremos algo con S. Susana. Mi mejor amiga, le pondremos Susana. Conocía esta situación muy de cerca y veía cómo la relación estaba lentamente deteriorándose por cuestiones de ego y competencia, entre paréntesis, de nuevo, entre otras cosas. Añadiendo a esto, considero que tengo un problema de autoestima muy profundo. Que estoy activamente tratando de controlar con constante terapia. A ver, es que no alcanzo a leer, quiero aumentarle el tamaño a esta letra. Pero es un problema que me lleva a pensar fácilmente en cosas como nadie me quiere, sobro en este lugar, esa persona es mejor que yo, jamás lo voy a lograr porque no soy como ella, etc. Y ese era el miedo que Susana tenía. Bueno, creo que el miedo se hizo realidad más pronto de lo que pensábamos. La verdad sí se sentía como una pesadilla. Susana y yo hasta antes de mudarnos habíamos tenido una muy buena relación de amistad. Increíblemente buena diría yo. Y creo que la seguimos teniendo, pero está en etapa de evolución a partir de comenzar a vivir juntos. Ojo para quienes quieren mudarse con su mejor amigo o amiga o amigue. Las discusiones y crisis nos han llevado obligadamente a encontrar nuevas estrategias para convivir. Desde que nos conocimos yo sentía una conexión muy impresionante con ella. Confianza y amor que llevaban a pláticas hasta las 5 de la mañana. En crear juntos y pasar mucho tiempo compartido. Bueno, hasta hemos planeado viajes y decidido venirnos a vivir juntos a la Ciudad de México a perseguir nuestro sueño de actuación. Pues todo apuntaba a que éramos la pareja perfecta para irnos a vivir juntos. Sabíamos lo que nos gustaba y lo que no. Sabíamos lo que nos dolía y lo que nos motivaba. Era un sueño imaginar nuestra casa juntas. Voy a omitir el nombre de dicha escuela. Todo comenzó en la escuela a la que íbamos a comenzar a estudiar juntos. Desde el primer día algo parecía raro. Susana lo disfrutó muchísimo y yo no. Susana se sentía muy emocionada, sentía que el grupo era perfecto, sentía que la gente la veía y yo no. Pasaron los días y las clases y comencé a ver cómo era evidente, claro. Las maestras y maestros veían mucho a Susana. Incluso nuestro grupo sentía más confianza con ella y yo solo podía pensar, ¿por qué no a mí? Me dolía mucho ver cómo ese deseo que tenía de estar estudiando actuación en esta escuela estaba siendo mutado porque no podía disfrutarlo, porque estaba viendo constantemente eso que yo quería hacer y que veía que funcionaba pero que no era. De nuevo, la historia de Diego. Yo tenía presente todo eso que quería hacer porque esa persona tenía todo lo que yo quería, pero sufría constantemente porque no podía lograr. Honestamente, creo que este perrito esté ladrando ahorita es un acto de homofobia.
Yo tenía presente todo eso que quería hacer porque esa persona tenía todo lo que yo quería, pero sufría constantemente porque no podía lograrlo, porque no soy esa persona. Es aquí donde todo comenzó a complicarse. Los sentimientos de envidia y comparación solamente crecían y parecían no detenerse, y yo no tenía idea de qué hacer. Cabe decir que esto sucede en un momento en el que yo estoy tomando un descanso de terapia por todo el movimiento de mudanza. Sí creo que eso tiene mucho que ver con que no pude ponerle freno a lo que sentía. A mis ojos, aquí es donde el sueño comenzaba a colapsar. Y todo comenzaba con una de mis amistades más importantes. La pesadilla comienza. Susana y yo fuimos a nuestro primer casting presencial para comerciales. Honestamente, para mí fue una experiencia sumamente desagradable. El primer casting que hago es para un comercial de una cadena de comida. Esta experiencia de sonreír falsamente a la cara mientras me como un taco apestoso y convivo con gente que jamás he visto en la vida. Fue muy bizarro. Defínase bizarro por el concepto en inglés, porque luego sé que bizarro significa diferente en español. Y yo salí muy asqueado. De nuevo, Susana disfrutó mucho todo el proceso. De nuevo, ¿por qué yo no? ¿Será que no estoy hecho para esto? Susana antes de esto había entrado a otro casting, igual de comida, botanas. Y ahí quedó esa experiencia. Esperábamos los resultados en unos días. Increíblemente, ambos recibimos un callback el mismo día para distintos comerciales, pero un callback, una buena señal, ¿no? Después de los callbacks, la espera y sucede. Susana se queda con su primer comercial, su primer casting, su primer comercial. Y yo simplemente no vuelvo a escuchar de mi callback. Vivo estos días con mucho dolor, mucha confusión, mucha envidia, mucho coraje, mucho odio. Sentimientos que no agradezco para nada tener en mi cuerpo. No entendía por qué ni cómo procesarlo. Era doloroso reconocer que sentía emociones negativas hacia alguien que yo amaba tanto. En la primera sesión de terapia que tuve después de que me mudé, con mi terapeuta, le pondremos Miriam, le conté todo lo que estaba pasando y me dio mucha claridad sobre las emociones que sentía. Y me comentó pues que estaba viendo las cosas muy blanco y negro. Y era algo muy común. Ya venía trabajando mucho el ver las cosas como un sí o un no, un blanco y negro, un alto o arriba, muy polarizantes. Pero en esa situación me dijo una frase que me hizo mucho sentido. Las emociones son muy complejas, claramente. Y puedes estar feliz por alguien al mismo tiempo que te sientes triste por ti. Y entendí un poco lo que sentía. Entendí que me sentía muy feliz porque mi mejor amiga estaba logrando a la primera algo que ella quería o que le vino muy bien. Pero al mismo tiempo estaba muy enojado y frustrado porque a mí no me sucedió eso en específico. Y el enojarme no significaba que no estaba feliz por ella. Simplemente no podía sentir una sola. Era todo en todas partes al mismo tiempo. En una ocasión, aquí entra otro personaje, le puse Alejandra, pero ¿por qué Alejandra? No, Alejandra no, vamos a ponerle Marina, porque estoy viendo mi póster de Marina. Aquí entra el personaje de Marina y una vez Marina y yo estábamos sobre la vida del artista, que es un mundo muy complejo, muy distinto. Y Marina es una persona que realmente no le teme a expresarse de una forma fuerte, su odio, su frustración, su enojo. Incluso cuando sus opiniones van en contra con las de la otra persona, no le teme a decirlo. Y entonces hemos entendido o hemos aprendido a entender que Marina es una persona que tiene un lado muy oscuro y que lo acepta y que así es ella. Y Susana dijo que le gustaba mucho eso de Marina, que le gustaba mucho su lado oscuro y que usualmente le atraían mucho las personas con lados oscuros. Y aquí yo escribí, ¿será que yo también tengo un lado oscuro que me he esforzado en ocultar solo para agradarle más a la gente, tenerles más cómodos? Seguro sí. En esta recién mencionada sesión de terapia, aparte de que pude reconocer mis emociones, también pude reconocer que tengo un lado oscuro. Y por oscuridad me refiero a que a veces pues soy una persona que no es agradable, que me enojo, que me pongo triste, que no quiero estar con nadie, que tengo formas de pensar que a veces no coinciden con las de las otras personas, que no me gustan cosas que los demás aman, entre otras cosas. Pero en este momento de mi vida en el que me acababa de mudar de ciudad, tenía sentido que lo que quería era pertenecer aquí, encontrar gente, caerle bien a la gente, y estaba ocultando esas cosas malas, oscuras de mí para ser aceptado. No pasa nada si dejo salir esa parte oscura de mí. No pasa nada si también acepto que tengo un lado pesado, oscuro, no agradable. Al expresar eso, me permitiré que las personas vean mi verdadero yo. Y al mostrarles ese lado auténtico de mí, habrá quien decida quedarse y habrá quien decida irse. Pero quienes decidan quedarse ya saben a qué se están quedando. Y no hay mejor forma de comenzar una relación que saber a qué te estás metiendo. Fuera máscaras. Las pláticas de balcón. En este proceso en el que me mudo a ciudad junto a Susana y que en cierto sentido se ha convertido como en una constante muestra frente a mis ojos de todo lo que no soy y todo lo que quiero ser, o a veces de lo que no quiero ser, han surgido varios momentos de crisis en los que nada los puede arreglar más que una buena plática.
Y a estas pláticas les pusimos las pláticas de balcón, porque sucedían en el balcón. Usualmente de noche. Imaginen como que es de noche, las luces del depa están muy abajito, el cielo está despejado la mayoría del tiempo, a veces hay nubes, es oscuro y el aire sopla. Entonces es como ese mood de estar viendo el horizonte y platicar y sacar tus sentimientos en la oscuridad, porque no prendimos la luz en esas pláticas. Después de que pasó lo del comercial que seleccionaron a Susana y a mí no, estuve acompañado de mi mamá en estas fechas. Y entonces había una plática muy importante que ambos no teníamos chance de hacer por tiempos, porque estábamos evadiendo o yo estaba evadiendo, entre otras cosas. Y yo solo sentía como esta plática pendiente crecía y crecía hasta que no pudo ser ignorada. Al punto que en el segundo que yo dejé a mi mamá en el aeropuerto y por fin pude estar a solas con Susana, la primera pregunta naturalmente fue: ¿quieres hablar? Y hablamos. Y hablamos y hablamos y hablamos. De nueva cuenta abríamos nuestro corazón hacia la otra persona. Lo que nos dolía, lo que nos hacía sentir mal, lo que nos hacía sentir triste, lo que nos hacía sentir felices y todo lo que no podíamos ignorar en esas situaciones. Susana me contaba que le dolía mucho que yo no pudiera ser feliz por ella, que no podía contarme cómo le estaba pasando porque sabía que yo me iba a sentir mal porque ella me contara que le estaba yendo bien, que le dolía por no tener control sobre lo que estaba pasando dentro de mí y que le frustraba mucho también verme doler. Yo no sabía qué hacer. Por mi lado, yo solo le pude decir lo que sentía, la envidia que me estaba corrompiendo, el miedo que sentía porque sentía que el ego que me estaba consumiendo por dentro me hacía sentir y actuar como un monstruo que no conocía. Un monstruo que me atormentaba cada vez más y que estaba totalmente lejos de ser la persona que yo quería ser. Y no sabía qué hacer, no sabíamos qué hacer. En este momento, el hablarnos con la verdad fue suficiente para que el problema se diluyera un poco y yo pudiera comenzar con un viaje de atender esas actitudes que no me permitían estar feliz con mi mejor amiga. Sin embargo, estas conversaciones poco a poco fueron creciendo, se fueron frecuentando y permitían que cada problema se diluyera un poquito más cada que hablábamos. Pues, ¿qué más haces cuando las cosas se ponen complicadas, pero el estar con una persona es una decisión? Hablar y tratar de encontrar soluciones hasta donde no las hay, hasta donde no las encuentras. Y aquí comienza el lado A del disco. Con este capítulo, titulado Blanca Palomita, comienzo a admitir que mis emociones no son siempre puras, que al contrario, son tan complejas como la de todo ser humano. Me permito aceptar y abrazar esta parte de mí. Me permito habitar todo eso que me está corrompiendo. Y a partir de ahí, me conozco más y atravieso el dolor. Bienvenidos a mi lado oscuro. Aquí, algo muere. Y ese fue el primer capítulo que escribí. Creo que o sea, es una gran forma de abrir todo lo que viene, porque de verdad, si este libro lo que busca es hablar de transformación, la transformación no sucede sin que algo se muera y la transformación no sucede sin dolor. La mayoría de las veces, probablemente hay pruebas de que uno puede transformar de forma fluida, de forma fácil, pero yo sí creo que es relativo qué tanto te duele o qué tanto te da miedo a algo, a qué tanto vas a crecer y vas a aprender de eso. Yo sí creo eso. Y entonces ese es el primer capítulo. Me gustaría saber qué piensas tú, si has tenido un momento en el que le has tenido envidia a alguien, si has tenido algún momento en el que sientes sentimientos muy bonitos por alguien más, pero al mismo tiempo muy feos por ti. Creo que es una situación al mismo tiempo muy específica, pero también muy general. Entonces estoy seguro que hay historias por ahí que se tienen que contar. Y me encantaría que las contaras en los comentarios. Dale like a este video, suscríbete y si te interesa, estate pendiente al siguiente capítulo, que será el 11 de febrero. Adiós.